Como aficionado a la astronomía, estoy seguro de que eres perfectamente consciente de la importancia de disfrutar de cielos despejados, sin nubes, para poder practicar ya sea la observación visual o la astrofotografía. Pero más allá de tener cielos despejados de nubes, ¿conoces el resto de factores meteorológicos que pueden afectar a la calidad de nuestros cielos? Esto es lo que llamamos habitualmente el silging o la estabilidad del cielo nocturno, y hoy vamos a ver, gracias a la ayuda del servicio web de MeteoBlue, de Astronomy Silging, para poder conocer e interpretar todos estos factores meteorológicos de antemano y ser capaces de prever si los cielos van a estar a nuestro favor durante nuestras sesiones de astronomía. Vemos la intro y a la vuelta estoy con todos vosotros para enseñaros y mostraros cómo interpretar correctamente los datos del servicio de Astronomy Silging de MeteoBlue. Bueno, pues ya estoy delante de la página de MeteoBlue. Como veis, tengo abierto ya directamente la sección de Astronomy Silging o Silging astronómico. Fijaros que aquí en el menú de la izquierda tenéis todos los servicios y distintos tipos de mapas y de previsiones que ofrece MeteoBlue. Hoy me voy a centrar exclusivamente en la parte del Astronomy Silging, esta opción que, como os digo, ya tengo abierta. Quizás veamos luego algún tipo de mapa que os enseñe para la parte de corrientes de chorro, pero el resto pues hoy no los vamos a ver porque lo que nos atañe a nosotros como aficionados a la astronomía es esta parte en concreto. Deciros que este es un servicio completamente gratuito, no hay que pagar por él, pero tiene una limitación de 72 horas. Es decir, la previsión que nos va a mostrar solo cubre las 72 horas siguientes a la fecha y hora actuales. Como veis, yo ya tengo seleccionado la ubicación de Madrid. Los datos que me está mostrando ahora aquí abajo corresponden a esta previsión para esta zona, pero vosotros podéis buscar aquí. Os va a reconocer prácticamente cualquier ubicación que pongáis aquí. Tiene un buscador bastante potente y, como veis, simplemente con que introduzcáis las primeras letras o el nombre del sitio, pues os va a encontrar todas las coincidencias de distintos países, ya sean capitales, municipios, en fin, es bastante potente. Como veis, me ha encontrado casi 10 páginas solo escribiendo la palabra Córdoba e incluso en distintos países, en este caso por ejemplo aquí con V en vez de con B, o sea que es un buscador muy potente. No vais a tener problema para encontrar, si no vuestro sitio exacto, pues seguramente un sitio muy cercano a vuestra posición actual. La parte que a nosotros nos interesa es esta que viene aquí abajo, en esta especie de tabla con distintas columnas. Vamos a repasar todos estos datos, qué significan y cómo tenemos que interpretarlos. La idea de hoy es que sepamos interpretar correctamente toda esta información que nos muestra MeteoBlue para saber si vamos a poder hacer una sesión de observación o de astrofotografía en condiciones o si vamos a tener problemas con la meteorología. Venga, pues vamos a empezar a analizar toda esta información que tenemos en pantalla. Como veis, está en inglés, esto sí que no se puede modificar, no hay una versión en español. Vamos a empezar primero a nivel de filas. Fijaros que tenemos unas cabeceras aquí en negro que nos indican el día. En este caso Sun es la abreviatura de Sunday, en inglés domingo, que es el día en el que me encuentro actualmente. Nos da aquí una serie de información adicional, como la salida del sol, la puesta del sol, la salida de la luna, la puesta de la luna y la fase lunar. Luego cada fila que viene a continuación debajo corresponde a una hora del día, así hasta llegar al día siguiente, que en este caso sería el Monday, en inglés lunes. Y si bajamos un poquito, pues tenemos también el Tuesday, el martes. Y ahí ya más o menos se nos acaba casi a la primera hora del miércoles, del Wednesday. Hasta ahí llegan esas 72 horas de previsión gratuita. Fijaros que esta parte de aquí que nos decía las salidas y puestas de la luna y del sol también la tenemos en estas primeras columnas de la izquierda en formato vertical. Nos indica la salida de la luna, pues en este caso este día sería a las 12:41 y la puesta que sería a las 03:31 de la madrugada. Nos dice la fase lunar, un 59% de luna, y esta barra de color gris pues representa todo el periodo de tiempo durante el cual la luna va a estar por encima del horizonte.
Lo mismo para el sol, que nos dice que en esta ocasión salía a las 8:25 de la mañana, se pone a las 18:30 de la tarde y en color amarillo, pues aunque no se ve bien, nos indica por aquí también el periodo de tiempo que dura el sol por encima del horizonte. Esto está un poquito más claro, este color azul, debido a que aquí hay presencia de luna hasta las 3 de la madrugada y a partir de ahí, como veis, tenemos como 3 horas más oscuras antes de la llegada del amanecer, que serían el periodo más oscuro de esta noche, entre las 4 y las 6 de la madrugada. Venga, pues vamos a pasar a la siguiente sección, esta que pone Clouds, es decir, nubes, que como veis está dividida en 3 subsecciones. La de low baja va desde los 0 hasta los 4 kilómetros de altitud, la de medio va desde los 4 kilómetros hasta los 8 y la de high va desde los 8 hasta los 15 kilómetros de altitud. El número que se representa en cada casilla corresponde al porcentaje de nebulosidad media en cada uno de esos apartados o regiones de altitud. En este caso, como veis, pues por ejemplo este domingo me está indicando que tengo el cielo totalmente despejado, a un 0% de cobertura de nubes en cualquiera de las 3 capas. Aquí debajo, en la parte correspondiente al lunes, como veis, pues nos indica que aquí vamos a tener un pelín de nubes, un 1%, un 2% en esta zona baja, entre los 0 y los 4000 metros. Esto me está indicando pues que estos próximos 3 días, voy a tener cielos prácticamente despejados, sin presencia de nubes, que para nosotros, pues como sabéis, es ideal. Esa es la situación que buscamos tanto para observación visual como para observación astronómica. Los días que tengamos nubes, pues aquí aparecerán valores, porcentajes, pues un 30, un 40, un 50%, un 100%, y tenéis que tener en cuenta que cada una de las capas es independiente y se pueden solapar. Ya os digo que lo que nos interesa buscar siempre es que tengamos, pues como ahora, esto es la situación ideal, y pues que no tengamos mucho más de un 15 o un 20% en ninguna de las capas, porque a partir de ahí es donde pueden empezar los problemas o por lo menos a dificultarnos la observación astronómica. Pasamos a la siguiente columna, que se llama Arc Seconds en inglés o arcosegundos en castellano, y como veis pues tiene una serie de valores que también van variando de una hora a otra a lo largo del día. Estos valores lo que nos están dando es una estimación del tamaño mínimo de un objeto en arcosegundos, de forma que éste siga siendo visible a través de un telescopio. Por ejemplo, aquí nos dice que a las 8 de la tarde de este domingo, el tamaño mínimo de lo que podríamos ver a través de un telescopio sería un objeto o una estrella de 1.03 arcosegundos de diámetro. Este dato pues, nos va a dar también una idea de la calidad del cielo y va a estar bastante influenciado por los dos que vienen aquí a continuación, estos de la sección Index, que son los que hacen referencia al Seeing. Para los que estáis empezando y no estéis muy familiarizados con esto del Seeing, deciros que es un dato que representa la calidad del cielo en función de la turbulencia atmosférica. Según las corrientes y las velocidades del viento en las distintas capas atmosféricas, esta va a provocar un efecto similar, por ejemplo, al que ocurriría si intentamos mirar un objeto, por ejemplo, una moneda en el fondo de una piscina desde fuera del agua. Según si el agua está más tranquilita y no se mueve mucho o si está muy revuelta, vamos a ser capaces de ver la moneda más nítida o con ese efecto como de distorsiones que provoca el movimiento del agua. Pues con la atmósfera pasa exactamente lo mismo. Cuando vemos titilar las estrellas, se debe a que la atmósfera no está tranquila, que tiene mucha turbulencia. Y eso está provocando esos efectos como de aguas que hacen que las estrellas pues, no se vean continuamente en un punto fijo, sino que presenten esa especie de temblor o baile y que las veamos pues eso, titilar desde la superficie de la Tierra. Estos dos valores de Seeing van del 1 al 5, siendo el 1 el peor y el 5 el mejor. En verde los valores más altos y en amarillo, naranja, incluso rojo, los valores más bajos. ¿Por qué aparecen dos columnas? Bueno, pues porque MeteoBlue tiene como dos algoritmos distintos para calcular el Seeing. El primero es el más tradicional y el segundo da más importancia en el cálculo al efecto de fluctuaciones de las masas de aire en la atmósfera.
Digamos que para observación visual os puede dar una muy buena idea el primer valor, y para astrofotografía a lo mejor os interesa más fijaros en el segundo. Lo ideal es que ambas estuvieran mostrando 5 en verde en ambas, pero como veis en esta previsión desde mi sitio y para los próximos 3 días, tengo en la primera columna buenos valores entre 3 y 4, aunque no llegan al 5, pero en la segunda sí que tengo valores entre regulares y malos. Como veis, el Seeing es totalmente independiente de la nebulosidad, incluso estando el cielo despejado, esas turbulencias atmosféricas pueden darse. Este ejemplo desde mi ubicación y con estos datos de estos días, es muy probable que directamente ni me molestase en montar todo el setup del telescopio a pesar de tener el cielo completamente despejado, lo cual podría parecer un muy buen síntoma, pero estas dos columnas de Seeing ya me estarían dando a entender que iba a tener bastantes problemas, sobre todo en este caso para hacer astrofotografía. Venga, pasamos a la siguiente columna que se llama Jet Stream o corrientes de chorro y que va a representar la velocidad del aire en altura. Esto más o menos equivale a unos 17 kilómetros de altura en las regiones ecuatoriales y a unos 9 kilómetros de altura en las regiones polares. Como veis nos está indicando velocidades en metros por segundo y como referencia podríamos decir que a partir de los 35 metros por segundo ya nos está indicando una situación mala, y también, y esto es un dato anecdótico, cuando sea inferior a 5 metros por segundo también puede ser una mala situación para el Seeing. Como veis también nos lo representa en colores, indicando en naranjas y rojos los casos peores y en verdes los casos mejores. Este valor influye directamente en la calidad del Seeing, sobre todo en el índice 2, como os decía antes, y contra más alto sea, peor va a ser ese valor de Seeing. Al haber más velocidad del viento en altura, pues esas turbulencias atmosféricas son más pronunciadas. En este vídeo de la Wikipedia podéis ver un poco qué es esto de las corrientes de chorro. Esto es un vídeo creado por la NASA de dominio público y como veis está representando en esos colores rojos esas corrientes que recorren, dando la vuelta a todo el globo terráqueo, a grandes alturas las distintas zonas de la Tierra. Desde la propia página de MeteoBlue, en la sección de mapas meteorológicos, y si os vais aquí a la parte de gráficos sinópticos y seleccionáis el Jet Stream, también podéis ver una representación gráfica de estas corrientes de chorro según la previsión, pues en este caso incluso para varios días por adelantado. Ahora me está mostrando la del domingo, puedo ir seleccionando aquí abajo las distintas horas y como estáis viendo, pues en la zona centro de la península ibérica precisamente tenemos una gran banda en colores rojos y púrpuras que nos está indicando fuertes vientos en altura de 160 a 180 kilómetros, representando esas corrientes de chorro. Si vamos pasando para los próximos días, vemos que va bajando hacia abajo y ahí, por ejemplo, el martes, como veíamos antes en la tabla, nos indica que tendríamos una zona ya de baja actividad de viento, ahí ya bajan las velocidades a 50-70 km por hora y que sería un poquito más interesante ya que tendríamos menos turbulencia atmosférica sobre nuestros cielos. Como os digo, y a modo de resumen, lo que nos interesa es que tengamos velocidades del viento tranquilas, pues entre esos 5 y 35 metros por segundo como mucho, y mejor si pueden ser entre 8 y 15 metros por segundo, serían los valores así que representaría en verde y que serían los óptimos para la práctica de la observación y la astrofotografía. Venga, pasamos a la siguiente sección que se llama Bad Layers o capas malas, y las denomina malas porque van a ser capas o altitudes de la atmósfera en las que las turbulencias producen perturbaciones en las partículas del aire. Como os estaréis imaginando, pues van a influir también mucho en el Seeing y en concreto cada una de estas capas son altitudes en las que el gradiente de temperatura es superior a 0,5 Kelvin por cada 100 metros, es decir, que según subamos o bajemos 100 metros, la temperatura varía más de medio Kelvin, que es el dato que os está representando aquí en la tercera columna de la derecha. Cuando este gradiente o esa variación de temperatura sea muy alta, la va a ir pintando cada vez más en amarillo, naranja o rojo, indicándonos que esas capas van a ser pues, más problemáticas o menos.
Vamos a coger una fila cualquiera para entenderlo, por ejemplo esta que sería a las 10 de esta noche del domingo, y nos indica que tendríamos una capa baja a los 6,3 kilómetros de altura, es decir, a los 6.300 metros, y otra capa alta a los 7.200 metros. En ambas capas va a haber una variación de temperatura, un gradiente de 0,6 Kelvin por cada 100 metros. No es un valor malo, 0,6, estos por ejemplo son un poquito peores, 0,8 y 0,9, pero contra más alto sea ese gradiente, contra más alta sea esa variación de temperatura, pues más turbulencia se va a producir, ya que al haber diferencia de temperatura caliente y fría, el aire va a fluctuar, lo cual nos lleva de nuevo pues a un problema de turbulencias que va a afectar al sillín, como se estaba explicando al principio. El valor crítico es el tercero, que nos va a indicar ese gradiente de temperatura, ya que la altitud de cada capa nos da un poco lo mismo, al igual que nos pasaba con las corrientes de chorro, pues contra más alta sea, como os estoy diciendo, peor para nosotros. Venga, pasamos a la siguiente columna, que esta ya es un poco informativa. Nos está hablando a nivel del suelo, ground, a nivel de superficie. Nos dice la temperatura que tendríamos en cada hora. La otra columna hace referencia a la humedad relativa del aire, que veis que va en porcentajes de 0 a 100, que nos va a indicar cuánto vapor de agua en suspensión tenemos en nuestra zona. Esto pues no es un dato tan crítico, como veis no viene coloreado de ninguna forma, es más bien informativo. Por último, en la columna de Celestial Bodies o cuerpos celestes, lo que nos va a indicar es la visibilidad de los distintos planetas y de la Luna, si van a estar por encima del horizonte, y si dejamos el puntero del ratón sobre ella, nos va a indicar los datos de azimut, altitud, ascensión recta y declinación de cada uno de los objetos: la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, etc. Cada una de estas letras hace referencia al nombre de uno de los planetas o de la Luna, y cuando hay un guión es que a esa hora en concreto no está visible. Así que, resumiendo, y ahora que ya hemos visto un poco el significado de todas estas columnas, fijaros que siempre las que nos vamos a tener que preocupar más o las que vamos a tener que prestar más atención van a ser las capas de nubes, evidentemente, para comprobar que no tenemos excesivo porcentaje de nebulosidad en ninguna capa. Nos vamos a fijar también en las dos columnas de index o de Sijin. Acordaros, si vais a hacer visual podéis quedaros con el primer dato, si vais a hacer astrofotografía prestarle más atención al segundo, a la segunda columna. Nos vamos a fijar muy mucho en la parte de corrientes de chorro. Si están en color rojo, como veis en este caso, mal asunto, vamos a tener estrellas muy titilantes, problemas con el guiado y sensación de trepidación o desenfoque en nuestras fotografías. Por último, le prestaremos también atención a esta otra columna, la que nos marca los gradientes de temperatura. Nos vamos a fijar que sean valores no muy superiores a 0,5 Kelvin por cada 100 metros. Así que, fijándonos en todos estos datos que os acabo de explicar y en estas columnas principales, nos vamos a poder sacar una idea bastante clara de si una noche en cuestión merece que perdamos el tiempo en montar el equipo y prepararlo todo, o si por el contrario es mejor dejarlo y esperarnos a una noche en la que tengamos mejores condiciones. Bueno, gente, ya lo habéis visto, esta es la forma en la que nos podemos ayudar del servicio gratuito web de Astronomy Sijin de MeteoBlue para conocer la calidad o el sijing de nuestros cielos de antemano. Deciros que esta herramienta yo la llevo usando desde hace un montón de tiempo. Para mí es de obligada consulta antes de cualquier tipo de sesión, ya sea visual o de astrofotografía, y hasta la fecha, y por lo menos en mi experiencia particular, he de deciros que es bastante certera. Yo diría que alrededor de un 85 o un 90% de certeza en las previsiones. Así que ya sabéis, aunque veáis en la previsión meteorológica cielos despejados sin nubes, no dejéis de consultar MeteoBlue para analizar el sijing que vais a tener en vuestras zonas. Por mi parte nada más, lo dejamos aquí por hoy. Simplemente recordaros, como siempre, que podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y si queréis colaborar para que pueda seguir haciendo contenidos gratuitos como este, recordad que tenéis varias opciones, desde los Super Thanks de YouTube, las opciones de membresía del canal, con 3 ofertas para que podáis elegir la que más os encaje. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos, cuidaos mucho y que tengáis cielos despejados y con buen sijing.